Señor, gracias por hoy, gracias por este tiempo juntos, gracias por su palabra, gracias por el libro de Corintios. Bendice este tiempo. Este es un libro que habla en nuestras vidas hoy fuertemente. Es un libro muy pesado, pero es un libro muy necesario para la iglesia hoy en día y para cada persona hoy en día. Bendice este tiempo, Señor, abre nuestros corazones para recibir el mensaje. Porque sabemos siempre necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Porque la meta siempre está crecer en la semejanza de su Hijo, Cristo Jesús. Y esto es algo imposible si no queremos cambiar. Ayúdanos, Señor. Darnos corazones dispuestos para cambiar. Dejamos este tiempo en sus manos y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios en capítulo 1 todavía. La semana pasada vimos que el apóstol Pablo enfoca en la iglesia de Corintio, en el mensaje de la cruz, es decir, el evangelio. Ahora, él dirige su atención a los mismos corintios como creyentes y les habla muy directo. Yo prefiero esto siempre. Si alguien tiene un problema conmigo, habla directamente conmigo. Ya está ahí. Y es lo mejor. Y esto es exactamente lo que Pablo está haciendo con la iglesia en Corinto. Les recuerda de dónde vinieron. La gran mayoría no eran de alto estatus en Corinto. En los ojos del mundo eran comunes la gente. Algunos de ellos habían sido esclavos de Roma. También les recuerda que fueron quienes Dios eligió hacer un nuevo pueblo, la iglesia. Un comentarista dijo, cuando Dios llamó, dio vuelta las normas del mundo al revés y en su mayoría escogió lo ordinario en lugar de lo extraordinario, para que nadie pudiera jactarse delante de él. El evangelio de la gracia de Dios no deja lugar para la jactancia. Dios no está impresionado con nuestra apariencia o posición social o logros, estado financiero o linaje. Estas cosas no son importantes en el reino de Dios, porque es todo acerca de Jesús y nada más. Entonces vamos a leer nuestro texto, versículos 26 al final del capítulo 1. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo,
a lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a final de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. En versículo 26 dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Es muy interesante cómo se lee lo que Pablo les pide hacer en el lenguaje original en griego. Él les pide que consideran su llamamiento, es decir, les pide que miren atrás a lo que eran antes que Cristo los llamará. Eso está aquí diciendo. Recuerden dónde estaban cuando escucharon el Evangelio. Recordarían, que algunos de ellos fueron esclavos sin esperanza, ¿verdad? Muchos esclavos no tienen esperanza. Esos son algunos de ellos. Algunos fueron prostitutas. Algunos trabajan en el mercado y robando a la gente con sus balanzas. Algunos vendiendo ídolos. Así era la mayoría de la gente en la iglesia en Corinto. Creo que esto es algo que cada cristiano necesita hacer regularmente. Necesitamos recordar dónde estábamos cuando Dios nos llamó. Es increíble la cantidad de cristianos que están cómodos con dónde están en sus relaciones con Cristo. Ya todo está bien. ¿Qué piensan? Soy un buen cristiano. ¿Qué es la definición de un buen cristiano? Eso para mí es algo increíble porque somos pecadores siempre. Entonces, ¿qué es un buen cristiano? No entiendo. Personalmente no entiendo qué es un buen cristiano. Alguien que no hago esto, o eso, o aquello, eso es un buen cristiano. Pero fallamos de seguir y creciendo en nuestro caminar con Cristo. Necesitamos recordar cómo éramos sin Cristo. Yo era un drogadicto. Viviendo por mis propios deseos todos los días. No me importaba cómo mis decisiones afectaban a otras personas. Y entonces Cristo me llamó. Él me rescató cuando yo no merecía nada. Recuerda quién eras cuando Cristo te llamó. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice aquí. Según la carne significa para los estándares humanos. Eso es que significa. También poderosos significa influyentes.
Entonces, el resto de este versículo se lee: cuando fueron llamados, no muchos de ustedes eran sabios para los estándares humanos, no muchos eran influyentes para los estándares humanos, y no muchos nobles por los estándares humanos. Eso es lo que diciendo. John Phillips dijo: a través de las edades, Dios se deleita en usar a los don nadie de este mundo. Aquí en la tierra, la iglesia está llena de don nadie. Pero ellos son bien conocidos en el cielo. Tan conocidos que sus mismos nombres están escritos en el libro de la vida. La realidad es que casi nadie conoce mi nombre, pero ya está bien. Yo estoy contento, no importa. Pero en el cielo todos saben su nombre, porque su nombre es en el libro de la vida. Versículos 27 y 28. Veamos de nuevo. Eso es para animarnos. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo, a lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Estos versículos son una gran ayuda para nuestra autoestima, ¿verdad? Duele. Un necio. ¿Yo soy un necio? Sí. Yo soy un necio de Dios. En realidad, estos son buenas noticias. Jaime, ¿cómo es posible? Estos son buenas noticias. Estos versículos nos da una imagen más clara de la gracia de Dios. Dios no está buscando personas de alto estatus en el mundo porque el cielo es un VIP club. Dios abrió las puertas del cielo a todos quienes recibieron a Cristo. Cualquier persona. Dios demostró que Él no usa el estándar del mundo, pero como dice en Salmo 135, versículo 6, el Señor ha hecho todo lo que ha querido en los cielos y en la tierra. Eso es buenas noticias para nosotros. Tal vez la gente de este mundo nunca nos elijan. Y es posible que nunca seamos parte de su grupo. Está bien. La gente puede reírse de nosotros y burlarse de nosotros por seguir a Cristo y pensar que somos tontos. Está bien. Pero ¿a quién le importa? El Creador del universo nos ha elegido a nosotros. ¿Entienden? El Creador del universo, de todo, nos ha elegido a nosotros. Y Él sabe su nombre. Eso es algo increíble.
¿qué podría ser más grande que esto? Pongo esto al lado de cualquier otra cosa. ¿Tiene algo mejor? Yo no, nada. Porque Dios nos escogió a nosotros demostrando su gran gracia. Le damos esperanza a todos de que ellos también pueden ser salvos. ¿Verdad? Yo sé, cuando personas están mirando a mí, ellos están diciendo, si Dios puede salvarlo a él, Dios puede salvar a cualquier persona. Y esta es la realidad. Dios puede salvar cualquier persona. Eso siempre es buenas noticias. Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. El propósito de todo esto y las maneras de Dios es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vemos esto claramente en la historia de Gedeón. ¿Recuerda de él? Me encanta. Antes de la batalla, contra un ejército muchísimo más grande, la gente piensa que está en Jueces, que el ejército de los Midianites, no sé cómo se dice Midianite en español, pero ya, de ellos fue más que 150,000 personas. 150,000 personas. Y Dios redució el ejército de Gedeón de 32,000 a 300 personas. Es bien, 300 personas, 150,000. ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? Fácil, 150,000. Pero esto no es que pasó. Dios hizo esto porque para que así supieran de quién vino la victoria y ellos nunca podrían jactarse de ganar la guerra. La palabra jactar significa generalmente enorgullecerse o dar la gloria a. Eso es lo que significa. Pero aquí jactar significa poner una confianza total en. Me encanta lo que alguien dijo acerca de esto. Dios ha elegido deliberadamente las cosas necias del mundo, como la cruz, los creyentes corintios y nosotros, para eliminar para siempre de todo ser humano cualquier posibilidad de su parte de presentarse ante Dios con algo en sus manos para darle. En suelo está nivelado al pie de la cruz. Ni una sola cosa que ninguno de nosotros posea nos dará una ventaja ante el único Dios viviente. No brillantez,
ni logro, dinero o prestigio. No tenemos nada para ganar el favor divino. Simplemente es, y eso es importante, confiar completamente en Dios o nada. Confiar completamente en Dios o hay otra opción, nada. Nada. Aquí es donde cada creyente necesita llegar. Cuando nos damos cuenta que es confiar en Dios completamente o nada. Siempre con Dios es todo o nada. Está dedicado está dedicado a Él completamente o no. Para nada. No existe un lugar en la mitad. Es increíble cuántas personas quieren vivir en la mitad. Hoy Cristo, no, mañana no. Hoy sí, mañana no. Creo que estoy seguro en la mitad. No. Es todo o nada. No existe la mitad por un cristiano verdadero. Él busca a personas que están completamente dependientes y dedicados a Él. Vimos esto en el ministerio de Cristo. Siempre cuando Él está hablando, gente está saliendo. Esto es difícil, no puedo vivir como eso. Porque Cristo siempre está buscando por gente completamente dedicada. Pero tristemente, no vemos esto en las vidas de los creyentes normalmente. Si ves su vida honestamente, quizás diga, Cristo es simplemente parte de mi vida o Cristo es mi vida. Esta es la diferencia. Cristo es parte de mi vida o Cristo es mi vida. Pregúntese, ¿es Cristo un parte de mi vida o es Cristo mi vida? Pero Jaime, estoy haciendo eso y eso. No importa. Y dice aquí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No tenemos nada de que jactarnos. John Phillips dijo, el día después de una gran victoria espiritual siempre es un momento peligroso. El día después, ¿cómo es posible? Vamos a preguntar a Pedro, el discípulo de Cristo, más cercano de Cristo. Pedro, ¿recuerdan? Tenía mucha confianza en su carne cuando él dijo que nunca negaría al Señor. De hecho, dijo que antes de negarlo moriría con él. ¿Recuerdan qué pasó con los otros discípulos? Es like, sí, yo también. Pero no con confianza. So like, yeah, sí, yo también. Pero con confianza, nunca. Pero él no sabía que en unas horas
negaría al Señor 3 veces. Dios tuvo que destruir esa jactancia en él antes de poder usarlo para comenzar la iglesia. Antes de poder ser usados a nuestro máximo potencial, nuestra confianza en la carne debe ser destruida y necesitamos confiar en Dios completamente. Él solo confía en Dios completamente o nada. Nada. Versículos 30 y 31. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Cristo, la sabiduría de Dios, Pablo nos lleva de nuevo a Cristo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos está en Cristo. El mundo no sabe nada acerca de recursos espirituales que un creyente tiene en Cristo. El mundo está ciego a las cosas que tenemos en Él. En el pasado nosotros también éramos ciegos. Pero ahora en Cristo vemos todo. La sabiduría de Dios está explicada en 3 palabras aquí: justificación, santificación y redención. Entonces vamos a ver. La justificación habla de nuestra posición en Cristo. Hemos sido salvados de la penalidad del pecado. Nada o nadie puede cambiar nuestra posición en Cristo. Esto es algo seguro, esto es algo fijo. Cuando entramos en una relación con Cristo, cambia que vemos como correcto y incorrecto. El estándar del mundo de lo que es correcto e incorrecto es muy diferente a lo que dice Dios. ¿Verdad? Porque siempre depende de la persona. Usted está hablando con esta persona y dice, eso es incorrecto. Habla con otra persona y dice, no, ya está bien. Pero con Dios, el estándar es algo fijo. El estándar es su Hijo Jesús. El estándar de Dios es absoluto, es perfecto, es sin error y es basado en su santidad. La ley de Moisés confrontaba las acciones incorrectas, pero Jesús confrontó al deseo incorrecto. Él confrontó la raíz del problema, el pecado del corazón. Él confrontó este problema, ¿dónde? En la cruz. Por eso que somos justificados, por eso que hemos sido vestidos
en su justicia. La santificación. Somos salvos del poder del pecado. El pecado no tiene poder en nuestras vidas a menos que le permitimos al pecado controlar nuestras vidas. Santificación es el proceso de crecer más y más en la semejanza de Cristo. Cristo es el estándar, no yo. Por favor, nunca me usa como su estándar. Cristo es el estándar. Al nacer en este mundo, nacemos como pecadores. Pero al nacer de nuevo, en Cristo somos hechos santos. El pecador sin Cristo está motivado a vivir una vida pecaminosa. Pero uno que ha nacido de nuevo, un santo, es motivado a vivir una vida santificada. Porque nuestra vida está en Cristo. No crecemos en santificación centrándonos, enfocando, no en nosotros mismos, sino que crecemos en santificación cuando nos sometemos a Jesús. Y finalmente, la redención que mira a nuestra futura, eso es diciendo nuestra glorificación. En este momento no tenemos cuerpos glorificados, ¿verdad? Eso no es. Algún día estos cuerpos morirán. Ese día estaremos libres de la presencia del pecado. Tendremos un nuevo cuerpo y nunca morirá. Esa será nuestra redención, nuestra glorificación. Ese día es por el cual estamos viviendo. La sabiduría de la cual habla este capítulo no es el hacerse más inteligente en el estándar del mundo, pero es la sabiduría de completo plan de Dios para la salvación por medio de Cristo Jesús. Esto es los tres, muy simple. Justificación. Hemos sido salvos de la penalidad del pecado. Santificación. Estamos siendo salvos del poder del pecado. Y glorificación. Seremos salvos de la presencia del pecado. Todo esto es la sabiduría de Dios. Pablo simplemente termina con él que se gloriese en el Señor. Debemos de quitar la vista de nosotros mismos y ponerlos en Jesús. Al cerrar este capítulo es fácil para nosotros pasar un juicio sobre la iglesia en Corinto, ¿verdad? Wow. Es fácil. Era una iglesia profana. Era una iglesia dividida. Una iglesia lo que estaba haciendo era vergonzoso. Entonces es fácil
pasar un juicio sobre esta iglesia. Pero antes de pasar un juicio sobre ellos, deberíamos examinar nuestra propia vida y nuestra propia iglesia. Cristo nos ha llamado a ser santos. ¿Recuerdan? Cristo nos ha llamado a ser santos. También hemos sido llamados a comunión con Cristo. También hemos sido llamados a glorificar a Dios en nuestras vidas y cuerpos. Entonces, terminamos con una pregunta y ya nada más. ¿Estamos viviendo ese llamado? ¿Estamos viviendo ese llamado? Cuando regresa a su casa hoy, piensa en esta cosa. ¿Está viviendo por Cristo con toda su vida? ¿Es Cristo parte de su vida o Cristo es su vida? Yo no tengo la respuesta para ustedes. Estamos viviendo ese llamado. Amén. Oramos. Señor, ayúdanos. Necesitamos vivir por Cristo diariamente. No que Cristo ocuparse solo esta parte de mi vida o este día de mi vida, pero Cristo es nuestra vida. Y es difícil, porque sabemos que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas, en orden vivir en esta manera. A veces requiere un sacrificio de cosas en nuestras vidas para vivir en esta manera. Pero ¿cómo es posible alguna cosa que necesitamos sacrificar es algo difícil para hacer? En comparación de tu sacrificio en la cruz. Eso es sacrificio. Ayúdanos, Señor. Necesitamos su ayuda para crecer, para ser más en la semejanza de Cristo. Necesitamos rendir nuestras vidas a ti. Ayúdanos. Y en el nombre de Jesús. Amén.